Bien, buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy entramos en la clase número 7, ¿no? Clase número 7. Bien, primero, como ya es costumbre, vamos a ver la estructura del curso, de todo el curso. Estamos todavía aquí, nos hemos detenido ya 2 semanas en el ministerio de Jesús en Galilea, ¿no? El día de hoy vamos a ver la tercera parte del ministerio de Jesús en Galilea. Ciertamente no vamos a verlo todo. La siguiente semana vamos a ver la cuarta parte y ahí estaríamos terminando básicamente lo que es el ministerio de Jesús en Galilea. Después de eso ya pasamos a Jesús en Judea, Perea. Judea, lógicamente, ya cerca a Jerusalén o en la región donde se encontraba Jerusalén. Y luego estaremos viendo los días finales de Jesús en Jerusalén, luego el juicio, la crucifixión de Jesús, la resurrección y ascensión de Jesús, ¿no? Entonces estamos haciendo buen ritmo, estamos casi a la mitad del curso y también a la mitad de la narrativa en cuanto al ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, bien, en esta tercera parte vamos a ver 13 puntos que ustedes lo tienen ahí en la pantalla y también lo van a tener en el PDF que les voy a enviar. Comenzamos entonces con otro viaje que va a realizar Jesús a Galilea. Recuerda que Jesús estaba recorriendo por Galilea, entró a una sinagoga en Nazaret, no fue bien recibido y luego él salió a los lugares vecinos, dice, ¿no? A la región de Galilea. Pero ahora nuevamente va a realizar otro viaje por esos mismos lugares de Galilea, ¿no? Entonces, y ahí vamos a ver sanidades y también vamos a ver cómo es más adelante cómo es que va a recibir cierta confrontación, vamos a llamarlo así, o acusación de parte de los fariseos, cómo es que van a cuestionar lo que él hace, diciendo que lo está haciendo con el espíritu de Belcebú, por así decirlo. Le van a pedir señales. Vamos a ver otro pasaje donde también los hermanos de alguna manera con la madre van a venir a buscarlo. Y después de eso vamos a ver una serie de enseñanzas basadas en parábolas. Aproximadamente entre algunos, hay dos parábolas que están unidas en un evangelio, pero básicamente son entre 10 a 11 parábolas en total. Hoy vamos a ver una parte de esas parábolas, ¿no? Cómo es que Jesús enseñó en parábolas. Y básicamente eso va a ser la clase del día de hoy. Bien. Entonces, veamos el otro viaje a Galilea. Esto se encuentra en Lucas 8, de 1 al 3. Si lo tienes ahí en tu Biblia, vamos a darle lectura, ¿no? A Lucas 8, de 1 al 3. ¿Sí? Amén. Entonces, amén. Vamos a la lectura. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ok. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a apuntalar ahí ciertos pasajes. Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Como está en la región de Galilea, es muy probable que él vuelva a los lugares que ya visitó. No necesariamente son nuevos lugares. Dice todas las ciudades y aldeas, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo así, como que la primera visita a esos lugares, recordando un poco, está registrado en Lucas 4, 42 al 44. ¿Por qué de pronto nosotros hicimos que este es otro recorrido? Uno, lógicamente, porque mismo Lucas lo vuelve a repetir, ¿no? Entonces, si fuese un solo evento, Lucas no lo volvería a repetir, ¿ya? Entonces, entre lo que nos ha narrado Lucas en el capítulo 4, verso 42 y 44, y lo que nos está narrando ahora en el capítulo 8, mismo Lucas, han sucedido muchos otros eventos, ¿no? Eso es por un lado. Además, Lucas aquí nos va a dar algunos detalles. Ah, Uno de los detalles dice que Jesús va predicando y anunciando el evangelio. Eso sí no ha cambiado, ¿no? O sea, la motivación o el propósito por el cual Jesús está volviendo a recorrer estas ciudades nuevamente es la predicación y el anunciar el evangelio, ¿no? Y ya hemos entendido que es el evangelio, es básicamente el mensaje de salvación que iba a ser realizado en su persona, ¿no? Como es que él iba a morir, iba a padecer por el pecado, ¿no? Y lo que necesitaban las personas era reconocerlo, que él es el Mesías prometido, ¿no? Entonces, él va a estar predicando básicamente y anunciando el mensaje del evangelio. Además, nos muestra un detalle más. Dice que iban los 12 con él, ¿no?
Mientras que cuando vimos Lucas capítulo 4 en su primer viaje por Galilea, no necesariamente estos 12 habían sido llamados de una manera oficial. Por ahí había tenido un encuentro con algunos, con 4, si no me equivoco, pero aquí nos narra que dice, iban los 12 con él. Entonces, definitivamente que este es otro momento en el que Jesús está volviendo a ir a ese lugar, pero ahora ya está con sus 12 discípulos, ¿no? Ya el equipo está completo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y lo otro interesante que vemos ciertos nombres de mujeres que le servían, ¿no? Y eso también quizás a veces no es muy mencionado, no es muy predicado y a veces pasa desapercibido. Incluso nos dice que María Magdalena, que había tenido ¿cuántos demonios? No sé si lo llegaron a ver. 7. 7, ¿no? Entonces es interesante porque a veces María Magdalena, nosotros recordamos porque de pronto era una mujer, se cree que era inmoral, aunque el pasaje no lo dice exactamente que ella era inmoral. Algunos incluso han llegado a pensar de que tenía una vida, vamos a llamarla así, ¿no? Libertina o era una prostituta, vamos a llamarla así, o una ramera. Mas el pasaje no lo indica que sea así. Lo que el pasaje está indicando de que ella es una ex endemoniada en todo caso. Eso sí nos está diciendo el pasaje. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Vuelvo a repetir, quizás es un detalle que a veces en una lectura rápida no lo notamos, ¿no? Pero ahí está claro, ¿no? El tema de María Magdalena. Nos menciona otros nombres más. Juana, mujer de Chuza, dice intendente de Herodes, es decir, una mujer que trabajaba de alguna manera para el gobernador Herodes en algún momento, ¿no? Pero ya en este momento ya está sirviendo a Jesús, ¿no? Entonces, estas mujeres que están sirviendo a Jesús de alguna manera son mujeres que están siguiendo a Jesús, ¿no? No son catalogados en el grado, vamos a llamarlo así, de discípulos. La Biblia no nos muestra el llamado, es más, de alguna de, ni siquiera nos muestra la conversión, ¿no? Pero sí nos indica que estaban sirviendo a Jesús, ¿no? Entonces, y eso es interesante, ¿no? No Es escucho interesante. nada de lo que está hablando. Perdón. Disculpa. Ya. Entonces, dice, nos dice que estas mujeres le servían a Jesús con sus bienes, ¿no? Y eso es lo otro interesante también, ¿no? De que de alguna manera vemos la humildad, vamos a verlo así, de Jesús comprendiendo un poco su humanidad, vemos la humildad de cómo él permitió, de alguna manera, que estas mujeres estén apoyando en su ministerio, vamos a llamarlo, quizás no de una manera oficial como los discípulos llamados y todo lo demás, y enviados por Jesús a predicar, a liberar endemoniados, quizás de esa manera, pero sí vemos de que están sirviendo a Jesús con sus bienes, ¿no? Entonces eso es lo otro interesante también, ¿no? De que encontramos registro bíblico donde Jesús no se hizo problema porque las mujeres sirvan, ¿no? Entonces hoy en día hay extremos en las iglesias, ¿no? Hay un extremo que va a relegar a la mujer a tal punto que no le permite servir en muchas cosas, ¿no? Y hay otro extremo que de pronto quiere poner a la mujer a cumplir roles que la Biblia no indica, por ejemplo, como pastorado, predicadora, qué sé yo, ¿no? Ponle un título. Esos extremos son dañinos, ¿no? Cuando nosotros vamos a las cartas, por ejemplo, pastorales que escribe Pablo o a las mismas cartas también que escribe a las diversas iglesias, siempre vamos a ver de pronto también mujeres sirviendo en el ministerio. Lo que no lo vemos es pastoreando, eso está claro. Ahí debemos mantenernos en el sentido bíblico, ¿no? En el sentido de que apegados a lo que enseña la palabra, pero sí están sirviendo muchas veces como diaconisas. Dice Aquila y Priscila apoyaron a Pablo en su ministerio cuando estuvo en Corinto, por ejemplo, ¿no? Es más, Pablo en su carta a los romanos, si no me equivoco, saluda a diversas mujeres que estaban sirviendo también en la iglesia, ¿no? Entonces, vemos entonces desde los evangelios que no es que Jesús hizo acepción de personas y solo se rodeó de hombres y las mujeres no aportaron, vamos a llamar así, o no colaboraron en su ministerio. Vemos que sí, de alguna manera tuvieron una función, ¿no? Entonces, esto es congruente con lo que de pronto vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Somos distintos quizás en funcionalidad, más en dignidad. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer.
En funcionalidad tenemos diversas funciones, ¿no? Diversas responsabilidades, incluso también si hablamos un poco de la estructura de la iglesia, pero en dignidad somos iguales ante Dios, ¿no? Entonces, y Jesús mismo vemos de que permitió que estas mujeres de pronto estén sirviendo en su ministerio. Dice, María y Juana estaban, un detalle, ¿no? Aquí nos menciona a María Magdalena y nos menciona a Juana. Más adelante en Lucas 24 vamos a ver a esta misma María Magdalena y a Juana que estaban entre los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Cuando lleguemos en ese momento, vamos a recordar un poco este pasaje, ¿no? Que esta María, ex endemoniada, esta mujer Juana, ex intendente de Herodes, ¿no? Finalmente van a ser uno de los que van a tener las primicias de la resurrección de Jesús, ¿no? Van a poder presenciar o ver a Jesús resucitado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en Lucas 24, pero vemos entonces cómo es que a veces injustamente se critica la Biblia, se critica el cristianismo, diciendo que de pronto el cristianismo o la Biblia ha relegado a la mujer, la Biblia es machista, pero eso es simplemente porque no se ha hecho un estudio serio, ¿no? De la palabra de Dios y simplemente se habla de algo superficial, ¿no? O con un concepto ya preconcebido de querer tachar la Biblia diciendo que de pronto la Biblia es machista. No lo es, ¿no? Entonces, bien. Después de este evento, pasamos al punto número 2, vamos a ver la sanidad de un ciego, ¿no? Entonces vamos a ver la sanidad de un ciego y para esto nos vamos al Evangelio de Mateo, ¿no? Esto está registrado en Mateo capítulo 12, ¿sí? Y aquí vamos a ver una sanidad como tantas que ya hemos visto, pero hay un detalle, ¿no? Este ciego dice, estaba endemoniado y no solamente era ciego, sino también era mudo, ¿no? Y vamos a ver como ya hemos acostumbrado a ver varios pasajes a Jesús sanando a este ciego, ¿no? Esto para nosotros que estamos estudiando quizás ya con esta la séptima clase ya no es novedad porque cuántos milagros ya hemos visto de Jesús, cuántas sanidades ya hemos visto de Jesús, pero no debe de dejar de sorprendernos, ¿no? Por cómo es que el poder de Dios y la autoridad que tenía Jesús para poder liberar endemoniados y sanar, ¿no? Un ciego y mudo a la vez, ¿no? O sea, era una persona que era ciego y mudo, ¿no? Y dice el verso 22, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Lo sanó al 100%. El detalle, nuevamente vamos a ver de que esta sanidad, más allá de ser celebrada por los judíos, más allá de ser celebrada incluso ¿por qué no decirlo?, por los sacerdotes, por los escribas, que conocían la ley de Dios, que conocían el poder de Dios en el Antiguo Testamento, ¿por qué no celebrar ahora la sanidad de un ciego, la liberación de un endemoniado o la sanidad de este mudo, ¿no? Que es la misma persona. Pero más allá de celebrar, ¿qué es lo que hacen? El verso 24 que nos dice. No sé si alguien lo tiene, igual yo lo tengo aquí en pantalla, pero lo puede leer también. Si lo tienes, lo puedes leer, ¿no? Yo tengo razón. Mas Vamos. los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, te das cuenta, la reacción ahora está siendo un poco más explícita, ¿no? No solamente están cuestionando qué hace por qué rompe el día de reposo, está blasfemando, sino ahora abiertamente están atribuyendo que Jesús viene de parte de Belcebú. Es decir, que Jesús está obrando y está haciendo estos milagros ¿con qué? Con el poder de Belcebú, ¿no? Este es atribuirle totalmente al Hijo de Dios, atribuirle de que él está de parte de Satanás, ¿no? Entonces no saben lo que están diciendo estos hombres, pero el legalismo, la religiosidad ha endurecido el corazón de estos hombres, de estos fariseos básicamente, y el verso 24 al comenzar dice, más los fariseos, ¿no? No es que todas las personas pensaban así, sino los fariseos. Pero yo creo que al ser fariseos tienen mayor responsabilidad, porque ellos tenían un mayor conocimiento frente al pueblo, ¿no? Está, pero aún así ellos están concluyendo esto, ¿no? Entonces, los fariseos están acusando a Jesús de hacer sanidades y milagros por el poder de Belcebú, ¿no? ¿Y quién es Belcebú? Satanás, ¿no? Vamos a hablar un poco de quién es Belcebú, ¿no?
Belcebú dice es la forma griega del nombre de Baal Zebub, ¿no? Que era un dios filisteo pagano, ¿no? A quienes los judíos lo atribuían, decía, ese es un Satanás, por así decirlo, ¿no? Es el dios pagano en los filisteos, ¿no? Un pueblo enemigo para Israel, ¿no? Entonces, ese era Belcebú. Es un término que significa el señor de las moscas, según Segunda de Reyes 1:2, ¿no? También era conocido como el señor de las moscas. Los judíos usaban este nombre para referirse a Satanás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Belcebú para los filisteos era su dios pagano, Baal-zebú, ah, también conocido como el Señor de las Moscas, pero el judío simplemente decía, ellos adoran a Satanás, ¿no? Entonces, lógicamente, ya sea este Belcebú, un demonio, lo que fuese, un ente, venía de parte de Satanás. Pero ya para el tiempo de Jesús, el judío simplemente a Belcebú lo conocía como Satanás mismo, ¿no? Entonces, y ese título se lo están atribuyendo ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Yo digo, si Jesús de pronto a una persona que veía y hablaba correctamente, ¡buan! Lo deja ciego y lo deja mudo y lo deja atormentado, podrías concluir, ¿no? De pronto, siendo objetivos, podrías concluir diciendo, oye, ¿qué mal le ha hecho a ese hombre, ¿no? ¿Por qué lo daña de esa manera, podríamos decir? Pero Jesús está haciendo el bien, ¿te das cuenta? Lo está liberando, le está dando vista y le está dando el habla, ¿no? Y ellos concluyen, ¿no? Concluyen esto, que esto viene de parte de Belzebú. ¿Cómo es que Jesús va a responder a esto, no? Eso nos lleva al punto número 3. El punto número 3 dice, Jesús responde a la acusación blasfema de los fariseos, ¿no? Y eso está registrado en el mismo Mateo, del 25 al 37, ¿no? Es decir, los versos siguientes, ¿no? Porque hasta el 22 al 24 hemos visto la sanidad y la acusación. Ahora del 25 al 37 vamos a ver la respuesta de Jesús. Y esa respuesta también es similar a lo que nos dice Marcos capítulo 3, verso 20 al 30, ¿no? Entonces, vamos a continuar con Mateo por cuestión de que ya lo tienen ahí, ¿sí? Vamos, no sé si alguien lo tiene para poder ver la respuesta de Jesús, ¿no? Si alguien lo tiene para ir desglosando cuál fue. Vamos. 25 al 25 al 37, pastor. Así es. Léelo el 25 y 26, por favor. Ya, ok. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Alto. Gracias. Entonces Jesús lo que va a usar es la lógica un poco. Le va a decir, primero que este hombre, ciego, mudo y atormentado, definitivamente, no cabía duda de que ese daño le había causado ¿quién? Satanás, ¿no? ¿Me dejó entender? Porque una persona endemoniada, a quienes los judíos, y evidentemente era una persona que tenía demonios, estaba mudo, estaba ciego, entonces vamos a llamarlo así, ese estado de maldecido de este hombre, este estado deplorable de este hombre, provenía de Satanás, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, ¿cómo yo, viniendo de parte de Satanás, voy a de pronto ir en contra de los propósitos de Satanás, sanando a este hombre? Entonces, Satanás estaría dividido, ¿no? O sea, ¿cómo Satanás me va a usar para hacer lo contrario a lo que él ya había hecho con la vida de este hombre, ¿no? Entonces, no tiene lógica de lo que le están acusando, ¿no? Definitivamente lo que Jesús está haciendo está viniendo del lado opuesto a Satanás, pero no puede venir del mismo Satanás, ¿no? Entonces, de alguna manera está aplicando la lógica para que ellos puedan entender de lo necio que están diciendo, ¿no? Entonces expone, dice a esto, y va a continuar el texto, si lo puedes leer, Julio, 27 quizás, Sí, pastor. no, 27A hasta 28. 28. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahí nada más Pero si yo... un toque ahí nomás. Justo le dice, ¿no? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ahora, anteriormente,
a Jesús, también en la cultura judía había ciertos exorcistas que hacían este trabajo. Entonces él les dice, entonces también sus hijos han estado de pronto, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, es decir, los demonios salen de la vida del ser humano, de la persona, por poder de Belcebú, entonces le dice, ¿sus hijos también han estado haciendo eso? ¿No? O sea, han estado haciéndolo por poder de Belcebú y les pone como que en jaque, ¿no? Como que expone de alguna manera, y por eso dice a sus exorcistas con la misma lógica, ¿no? Vamos, Julio. Pastor, ya. 27, 28, ¿no? Ujú. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. En otras palabras, está volviendo a reafirmar que Él ha hecho esto, esta liberación, esta sanidad por el Espíritu de Dios. Por tanto, ellos deberían de concluir que el reino de Dios se ha acercado a través del Hijo, ¿no? Del Mesías. Porque cuando Jesús está hablando del reino de Dios se ha acercado o ha venido o se ha manifestado, el reino de Dios era justamente esa promesa que estaba en torno a la persona del Mesías que iba a venir a reinar, ¿no? Entonces lo que le está diciendo es, si yo he echado fuera demonio, yo he echado con el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios está frente a sus ojos, es decir, el rey, el Mesías está frente a ustedes, ¿no? Porque si ellos reconocen que Él está echando demonios por el Espíritu de Dios, entonces tienen que de pronto aceptar que Jesús es el Mesías por todo lo que viene haciendo, ¿no? Entonces, continuamos, Julito. Hasta el verso, pastor, 28, pues, 29. ya 29. Porque, porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre, del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Alto ahí nada más, Julito. Aquí vemos cómo que Jesús le dice, para entender un poco, este hombre que estaba mudo y ciego es la casa. ¿Estaba poseído por quién? Por un demonio, ¿no? El, para poder sacar ese demonio, el que ingresa de ese demonio, que tenía poder, lógicamente, del maligno, tiene que entrar alguien que es mucho más poderoso que él y sacarlo. Me dejo entender, ¿no? Imagínate, dentro de tu casa se ha metido un matón. Para sacar ese matón tiene que ser otro más chapado que él para que lo pueda sacar, ¿no? Entonces Jesús de alguna manera les está diciendo, les está afirmando de que él ha logrado hacer eso, por tanto de que él es mucho más fuerte que quién, que Satanás. No sé si lo volvemos a leer el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice, entonces podrá saquear su casa. Y eso es lo que ha hecho Jesús con este demonio en la vida de este hombre, ¿no? Lo ha atado, lo ha liberado y ahora simplemente le ha dado sanidad, le ha dado vista, le ha dado voz, vamos a llamar, le ha dado habla, ¿no? Y finalmente en el 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, Jesús está diciendo, no se trata de quién soy yo, sino de quién son ustedes, ¿no? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, lo que Él les va a invertir, vamos a decirlo así, les va a invertir la torta, le está diciendo, ¿quién está conmigo? ¿Y quién está contra mí? Decídanse ustedes. Porque definitivamente está quedando probado que Jesús viene de parte de Dios. Y si estos fariseos dicen servir a Dios, entonces deberían estar de mi parte, es decir, de la parte de Jesús, y no en contra de Jesús. ¿Me dejo entender? Pero si Jesús está probando que Él viene de Dios y estos fariseos dicen que sirven a Dios, entonces deberían estar del lado de quién? De Jesús, pues, y no en contra de Jesús. Y lo que están haciendo con esta actitud los religiosos, están actuando en contra de Jesús, por ende, en contra de Dios. Y ahí debemos tener cuidado, ¿no? Ya en modo de aplicación, cuando de pronto la religiosidad nos puede llegar a llevar a tal punto de que pensar que estamos haciendo las cosas para Dios, pero podríamos estar yendo en contra de Dios por seguir una religión. Recuérdate un poco de Pablo. Pablo, como Saulo, creía que estaba sirviendo a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Como perseguidor. Él creía que de esa manera estaba sirviendo a Dios y que estaba siendo celoso, ¿no? Él es fariseo, Saulo.
Pero luego cuando se encuentra con Jesús se va a dar cuenta que en vez de estar sirviendo a Dios, ha estado yendo en contra de Dios. Porque Jesús en Hechos capítulo 9, ¿qué le pregunta a Saulo? No le dice cómo va tu servicio, sino le dice, ¿qué tienes contra mí? Y nos damos cuenta que Saulo, en su religiosidad, pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba yendo en contra de Dios, en contra de Jesús y en contra de su iglesia. Porque Jesús le va a decir, ¿qué tienes contra mí? Y él va a tener que entonces sacarse la venda de sus ojos y entender que si yo digo que estoy sirviendo a Dios, entonces tengo que reconocer al Hijo. Entonces, eso es interesante. Hace poco estuve viendo un programa mm, sobre los famosos unicitarios, ¿no? Si por ahí quizás vas a escuchar porque se está poniendo de moda este movimiento, disque pentecostal, ¿no? Que niegan la divinidad de Jesús. Mejor vamos, seamos más claros. Niegan la Trinidad. Entonces, para ellos existe un solo Dios. Entonces, bajo este concepto que ellos están hoy en día planteando, no es nuevo esto, porque esto años anteriores, en los años 300 más o menos, ya había sido planteado por un hombre llamado Arrios, pero pensando que están siendo celosos según ellos porque la Biblia, una mala interpretación del Antiguo Testamento, porque la Biblia que dice que Dios es uno, los está llevando a negar a Jesús, lo mismo que sucedió con Saulo. Pensando que estaba siendo celoso de las cosas, de la ley, del Antiguo Testamento, finalmente estaba yendo en contra de lo que Jesús estaba haciendo o de lo que Jesús había hecho en la cruz y de que lo que ahora la iglesia estaba haciendo en sus primeros meses, vamos a llamarlo así, o primeros años a través del Espíritu Santo. Entonces ese hombre tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y hoy en día sí, hay muchas sectas, vamos a llamarlo, testigos de Jehová, mormones, los unicitarios, los adventistas, que ponen cosas por encima de la persona de Cristo. Y eso simplemente es una religiosidad o es una secta, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros, ¿no? Cuidémonos de no caer en religiosidades a tal punto de que con nuestras actitudes o vamos a llamar así, o con nuestras maneras de pensar, o si de pronto abrazamos ese tipo de pensamientos, poder, es una de dos, estás del lado de Jesús o estás en contra de Jesús. No hay de otra. Y Jesús es claro, ¿no? Entonces, bien, entonces continuamos. Ah, es interesante esto, ¿no? No hay lugares neutrales, ¿no? ¿Estás con Dios o estás con Sata? Y es algo de que todo siervo constantemente tiene que ir siempre autoevaluándose, ¿no? Estas acciones que estoy tomando, estas posturas que estoy tomando, estas creencias que estoy abrazando, porque debemos entender de que aunque nosotros creemos en Jesús, pero en el pasar del tiempo a veces, si nosotros no estamos enganchados realmente con el Señor, el conocimiento a veces se envanece, ¿no? Entonces todo maestro de la palabra, todo siervo de Dios, constantemente tiene que ir preguntándose, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es de Dios? ¿O esto simplemente es de hombres, de religiosidad? ¿O incluso es del enemigo? ¿No? Entonces, ir autoevaluándonos, autoconfrontándonos con la palabra constantemente, porque dice, no hay lugares neutrales. ¿Estás con Dios o estás con Sátano? Entonces, no hay de otra. Bien. Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Continúa el texto, ¿no? Me parece que eso lo va a decir en el 31, ¿no? Sí, si lo tienen ahí, dice, por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Y este es todo un temón, ¿ah? O sea, esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo es todo un temón. Aquí específicamente, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba obrando a través de Jesús para traer sanidad a este hombre, ¿no? Sí, traer liberación y sanidad a este hombre. Básicamente eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Jesús, en este pasaje puntual. Que el Espíritu Santo, él dice, yo lo he hecho con el Espíritu de Dios, dice, ¿no? No lo he hecho con el Espíritu de Belcebú, lo he hecho con el Espíritu de Dios. Entonces, básicamente lo que el Espíritu Santo en este instante ha hecho es traer liberación y sanidad a este hombre. ¿Qué han hecho ellos? No, ellos lo que han dicho es, eso no lo hace el Espíritu Santo, eso lo hace Belcebú. Es decir,
han negado la obra del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo, y lo han reemplazado ¿por quién? Por Belcebú. Pero ese es en este pasaje puntual. Pero Jesús va a ampliar esta idea y lo que Jesús va a decir, mira, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. ¿Qué es una blasfemia? En el pasaje puntual está claro, estaban negando el poder del Espíritu Santo y atribuyéndoselo a Satanás. Pero hoy en día, en términos generales, ¿qué vendría a ser una blasfemia y de lo cual muchas veces se ha hablado como el pecado imperdonable? Cuando Jesús más adelante va a ascender, vamos a entenderlo así, ya se va a ir, Jesús promete, le dice, les conviene que yo me vaya y que venga ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo iba a habitar sobre el creyente, iba a venir, lo iba a sellar y tiene un cumplimiento en hechos, lógicamente. Pero Jesús también, eso está en Juan, si no me equivoco, 14, 16. Pero Jesús también al mismo tiempo les dice que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad. Que el Espíritu Santo es el que iba a convencer de pecado, de pecado, de juicio y de justicia, ¿no? Entonces, la función primordial, vamos a entenderlo así hoy en día, del Espíritu Santo es que de convencer al ser humano de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, sin el obrar del Espíritu Santo, nadie se puede convertir. Así tengas al mejor predicador frente a ti. Es el Espíritu Santo el que nos convence de qué. No dice de pecados, si te has dado cuenta, sino de pecado. Porque hay un solo pecado que de pronto, vamos a entenderlo así, hay un solo pecado que hace que nosotros estemos condenados. ¿Y cuál será? Algunos dicen, la borrachera. O sea, La entonces, incredulidad. claro, claro, Julito. Porque si yo digo la borrachera, entonces dejo de tomar, ¿ya soy salvo? No. Ya, pastor, la mentira. Entonces, yo dejo mentir, entonces ¿ya soy salvo? No. El mayor pecado de la humanidad es, dice, según Juan 3:16, 3:17, 18, es el no creer. ¿En quién? En Jesús. ¿Y quién es el que nos lleva a creer en Jesús? ¿Quién es el que nos muestra toda verdad? ¿Quién es el que nos muestra a Jesús? Es el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, si yo no me dejo convencer por el Espíritu Santo y más allá de dejarme convencer por el Espíritu Santo que me está mostrando a través de la palabra, digo, no, no lo creo, ¿cómo se me puede perdonar? Pues, ¿me dejo entender? ¿Cómo puedo ser salvo? No, a mi manera, guardando el día sábado, no. No quiero reconocer que soy pecador y no quiero creer en Jesús y el único que va a hacer posible que yo crea en Jesús es el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia sois salvos y esto es por medio de la fe. Pero ¿quién nos da la fe? Dice que es don de Dios. ¿Y cómo me lo da? A través del Espíritu Santo, que me convence, quien me muestra la verdad, me convence de pecado, de juicio, de que va a haber un juicio y de justicia, de que la única manera de ser justos es a través de Jesús. Y Jesús dijo, Él les hablará de mí. Entonces, yo no puedo pretender ser salvo si no es bajo la ayuda y la obra del Espíritu Santo. Por eso que Él es las arras de mi salvación. Es por eso que cuando yo acepto el mensaje del Espíritu Santo a través de la... Ahora, el Espíritu Santo puede usar hombres, puede usar predicadores que comparten la palabra de Dios. Claro que sí, eso va a ser así, pero finalmente la fuente es el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día una blasfemia sería justamente no dejar, no creer la obra del Espíritu Santo para conversión. Y eso hace de que sea un pecado imperdonable, porque todo pecado puede ser perdonado por Jesús en la cruz, pero si tú no crees, ¿cómo te puede perdonar? ¿Me dejo entender? Borrachera, todo puede ser perdonado en la cruz, pero si tú no crees, no hay otra manera, dice. Entonces, básicamente, entonces, siendo un poco más estrictos con esto de la blasfemia, no solo es decir, ese es del diablo, eso, sino es básicamente no dejar obrar el Espíritu Santo en mi vida, resistir al Espíritu, ¿no? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esa sería la blasfemia, ¿no?
que es un pecado imperdonable. Avanzamos. Punto número 4, ¿no? Punto número 4, ¿sí? El punto número 4 dice condenación de los que buscan señales. Continúa la narrativa, ¿ya? Porque continúa en la misma escena, ¿no? En el mismo lugar. Jesús ha sanado un endemoniado, ha sido cuestionado. Jesús les ha respondido y les ha dicho que tengan cuidado con lo que están diciendo. Y ahora estos van a responder diciendo, muéstranos señales. Es decir, siguen siendo incrédulos. Entonces, lo leemos, hermano Roy, quizás el 38. Men. 38 dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ok. Ahí nomás, hermano, un momento. Entonces, estos hombres lo que le piden a Jesús es, ¿no? Dice, entonces algunos de los escribas y los fariseos son las mismas personas, los que le han dicho por de Belcebú, todo. Y Jesús sigue conversando con ellos y le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal. Yo pregunto, ¿qué señal más querían si de pronto han visto un montón de sanidades y siempre le han encontrado no, es día sábado? En otro momento, ¿por qué tiene que perdonar, no? En otro momento, ahora, ¿no? Que le han dicho, no, tal vez viene, no, ni siquiera han dicho tal vez, sino han afirmado que lo hace por el poder de Belcebú. Jesús les responde y ahora le dicen, muéstranos más señales, ¿no? Queremos ver más señales. Y Jesús, vamos a ver de que Jesús les va a decir ya no más señales como ustedes, ¿no? Y les dice algo interesante ahí. Y él respondió, verso 39, ¿no? Y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señales. Y Jesús está, no sé si te has dado cuenta, pero indirectamente les está diciendo, ustedes se están comportando peor que un malo y un adúltero. ¿A quién? A la cúpula del judaísmo, fariseos y escribas. Escribas, me debo entender. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes se están comportando igual que un malvado y que un adúltero, ¿no? Entonces, porque ellos sí demandarían señales. ¿Y ustedes qué hacen demandando señales? Si ellos tenían toda la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, y están viendo que Jesús está cumpliendo con cada uno de las profecías, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero les dice, señal no les será dada, ya lo que les está diciendo, ya no voy a mostrarles más señales, que no lo creen, bueno, sino la señal del profeta Jonás. Y ahora nos dice, ¿y cuál es la señal del profeta Jonás, no? Jonás fue un profeta, quizás no es un profeta ejemplar realmente, porque tuvo que, como dice, ¿no? Jonás no fue un profeta que de pronto obedeció a Dios a buenas y a primeras. Dios le mandó a predicar a Nínive, haciendo un poco de memoria la historia de Jonás, le envía a predicar a Nínive y Jonás como que se resiste, ¿no? A Dios y se resiste al mandato y es más, no solo se resiste, sino se sube a un barco y se va en dirección a otro lugar y tiene que pasar toda una situación, ser tragado, ser arrojado al mar, ser tragado por un pez, estar 3 días ahí dentro, todo para que recién, cuando ya es arrojado por el pez, él pueda decir, ya, Señor, no, voy a ir a Nínive, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, Jonás, si bien es cierto, no es el profeta ideal, quizás no está, vamos a decirlo así, no está a la altura de Elías, quizás, no está a la altura de Isaías, quizás, pero su vida misma era una profecía. Su vida misma era una sombra de lo que iba a ocurrir con Jesús. Lo que Jonás atravesó por desobediente, Jesús lo va a atravesar por obediente. Jonás tuvo que estar 3 días en el vientre de un pez, dado ya por muerto, prácticamente. No es que murió, pero dado por muerto. Pero al tercer día vemos nuevamente cómo resurge, vamos a entenderlo así, resurge vida en Jonás, sale fuera del vientre del pez y cumple la misión que se le había encomendado. Jesús vino a cumplir una misión.
Y Jesús, cuando le está diciendo la señal de Jonás le será dada, está diciendo, ya han visto suficientes milagros. Lo único que les falta ver es a mí en la cruz. ¿Me dejo entender? Jesús, al decir la señal del profeta Jonás les será dada, está diciendo, lo único que ustedes necesitan ver es el cumplimiento, lo que pasó con Jonás por desobediente, pero lo que va a pasar conmigo por obediente. ¿Y qué mayor señal que Jesús muera en una cruz siendo inocente y ellos siendo conscientes que lo están llevando injustamente, estos fariseos y todo lo demás, y que al tercer día se vuelva a aparecer? ¿Qué mayor señal para entender que es el Hijo del Hombre, profetizado en el Antiguo Testamento, profetizado por el mismo rey David en los Salmos, que iba a morir en un madero y que al tercer día iba a resucitar? Entonces, si ellos viendo a Jesús muerto, ellos mismos yendo, cuando veamos justamente la crucifixión de Jesús, ellos mismos asegurándose, yendo a la cruz para asegurarse si está vivo o está muerto, porque les quebraban, dice, los tobillos a aquellos que todavía tenían vida. A Jesús no lo hicieron porque dijeron, este ya está muerto. Ellos asegurándose de que Jesús está yendo a una tumba, ellos confabulando con los romanos y sellando la tumba, poniendo soldados en la tumba. Al tercer día luego van a ver a Jesús resucitado. Pregunto, ¿qué mayor señal que esa? ¿Me dejo entender? Pastor, una Sí, pregunta. Mire, dale. los fariseos en sí ellos sabían que Jesús iba, o sea, lo crucificaron, que era hijo de Dios, sino que ellos no querían aceptar esto porque cómo confabulan con los romanos que sellan la tumba, todo. En sí, en su interior sabían que él podía resucitar, ¿no? Claro, de Por- alguna manera, como dice, ¿no? En su inconsciente quizás, ¿no? Como que ah, quedaba la posibilidad, ¿no? Y de alguna manera tu conciencia te va a acusar o vas a quedar mal, ¿no? O sea, tu vergüenza, tu temor puede más a simplemente decir, oye, si resucita, ¿cuál es el problema, no? Entonces, pero yo creo que eso, toda la dureza de corazón, como lo va a decir Jesús más adelante, hizo que ellos hagan todo eso, ¿no? Pero ahora entendamos. Aunque uno dice, pero entonces Dios endureció sus corazones. No, ellos endurecieron su corazón, ¿no? Ellos endurecieron con su corazón por sus celos. Julio, Pastor, no sé si en la parte de Juan, creo que el sumo sacerdote inconscientemente, no narra, creo que inconscientemente, creo que ahí narra, Juan creo que narra que inconscientemente él profetiza que era necesario que muriera uno a que muriera todo el pueblo, ¿no? O sea, no sé si recuerdas esa parte. Creo que está en Juan, por ahí, no sé si lo vamos a pasar de repente por ahí. probablemente Este, digamos, sí, 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 pero hay un pasaje similar al como hay está un, diciendo. pero yo creo que también aparte de eso, pastor, es un punto de vista, ¿no? Es que los fariseos pensarían que el Mesías que iba a venir iba a sacar, o sea, los iba a usar a ellos como parte del templo, ¿no? Como parte de los sacerdotes, y que ellos iban a hacer lo principal ahí, los que iban a dirigir, los que iban a estar detrás del Mesías y todas esas cosas, ¿no? Como el Mesías revolucionario, ¿en qué sentido? En tomar armas, pues, ¿no? O O en el contra. Mesías, el que los iba de pronto librar del yugo romano y todo, ¿no? Entonces, en la idea del judío era de que cómo puede venir algo de Nazaret, ¿no? O sea, tiene que ser de la cúpula de alguna manera, ¿no? Entonces, más no cumplió esas expectativas, ¿no? Entonces, pero hace un rato te adelantaba, ¿no? Cuando le dice la señal de Jonás le será dada, no es que yo me esté inventando y diciendo, de pronto, mira, lo que sucedió con Jonás 3 días, entonces con Jesús también iba a ocurrir, sino que Jesús mismo lo dice en el verso 40. Lo voy a leer, ¿no? Porque es bueno puntualizarlo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, mira, así estará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, claramente está haciendo referencia a la cruz, ¿no? O sea, claramente está haciendo referencia a entonces, lo que le está diciendo, lo único que le está faltando ver es esa señal, que así como sucedió con Jonás, va a suceder conmigo, pero no por ser desobediente, sino
porque estoy en la obediencia del Padre. Pero la señal va a ser de que él va a resucitar, porque Jonás del vientre del pez volvió a la vida. ¿Me dejo entender? Entonces Jesús va a resucitar, entonces, y se llegó a cumplir. Ahora, esto también, imaginemos que hasta este punto el fariseo no lo reconoce, todo lo demás, pero se está llevando esta información. Y ahora si me entero que Jesús resucitó, diría, oye, ¿te acuerdas que nos dijo que el Hijo del Hombre iba a estar en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches y ahora resucitó? Como que sería una evidencia para decir, entonces era cierto, él era el Hijo de Dios, ¿no? No sé, probablemente por ahí hubo un convertido, ¿no? Este, pero vemos, no lo vemos en el Evangelio claramente, pero más adelante, por ejemplo, vemos si la resistencia de Pablo, ¿no? Siendo parte de estos fariseos, de este Sanedrín, seguía persiguiendo a la iglesia, seguían persiguiendo a los primeros cristianos, seguían apresando a Pedro, a Juan, apedreando a Esteban, ¿no? Entonces, y entre esos pasajes y la muerte de Jesús no pasan muchos años, probablemente son los mismos. Y por eso se dice, se cree que uno de estos fariseos pudo haber sido Saulo, porque, o sea, para que tú seas parte del Sanedrín, parte de los fariseos, tenías que tener cierta edad, ¿no? Entonces, se cree que pudo haber sido Saulo, ¿no? Que también pudo haber estado, o mínimo, conocía de lo que sucedió con Jesús, pero en su posición de Saulo religioso, no lo comprendió. Necesitó tener un encuentro con Jesús y ser confrontado. Por eso ahí vemos la figura de que se le tenían que caer las escamas de los ojos prácticamente para que abra los ojos, ¿no? Y vea realmente a Jesús. Bien, continuamos para no detenernos mucho aquí. Entonces ellos dice recibirían la señal del profeta Jonás, pero también les va a hablar un poco de su incredulidad, ¿no? Que ellos deberían de creer, así como luego Jonás se pone obediente y comienza a predicar en Nínive, y Nínive creyó, ¿no? Y eso está en Jonás capítulo 3. Este pueblo a quien Jonás de alguna manera menospreció porque era un pueblo bravo, ¿cómo me vas a mandar? Le dijo, no, ¿cómo me vas a mandar a ese lugar? Porque ese lugar era bravo, pero finalmente ese lugar reconoció a Dios. Y no solamente ese lugar, sino una mujer también llamada la reina del sur, ¿no? Entonces, o la reina de Saba, ¿no? Yo le he puesto la reina del sur, la reina de Saba, ¿no? Entonces, que había reconocido también y venía, nos registra el libro de Reyes, si no me equivoco, que cómo es que venía a pedir con ofrendas y todo, a venir a pedir consejo, sabiduría de parte de Salomón, ¿no? Una mujer de un pueblo pagano, ¿no? Entonces, eso significa que el mensaje de Jonás trajo resultados. Y Jesús les está diciendo, si hasta ellos se arrepintieron, pero ustedes nada, ¿no? O sea, ustedes nada, o sea, y tienen a alguien mayor que Jonás frente a él, frente a ellos, a Jesús, pero aún así el corazón endurecido no les permitiría, ¿no? Bien, pasamos al punto número 5, la madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, pasamos al punto número 5. No sé si lo tienen ahí en Mateo, seguimos siendo en Mateo, capítulo 12, 46 al 50. Pero este pasaje está narrado en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y también en Lucas 8, ¿no? Entonces, quizás leemos Lucas 8, si nos pueden apoyar, o Mateo, cualquiera de los 3 pasajes que lo hayan encontrado. Yo tengo Mateo, pastor. Vamos. 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bien. Entonces aquí, y como en los demás otros 3 evangelios, también Marcos es similar la narrativa, y Lucas quizás es un poco más breve, pero básicamente nos dice lo mismo. Este, vemos claramente de que dentro de esto están los hermanos de Jesús. Y hay una distinción, ¿no? Porque algunos, vamos a llamarlo así, católicos, dicen, no, ahí está, no son sus hermanos, dicen, ¿no? O sea, son como que
era como una especie de seguidores, ¿no? ¿Me dejo entender? Pero el que hace la distinción es el mismo Jesús. O sea, por un lado se les está presentando sus hermanos vamos a entenderlo así, por parte de María y José, ¿no? Hijos de María y José. Y por otro lado él está diciendo, pero mis hermanos van a ser los que me siguen, ¿no? O sea, pero está haciendo una distinción entre sus hermanos, vamos a entenderlo así, de que venían de parte de María y José, y sus hermanos que van a ser los que tienen la fe, ¿no? En él. Entonces, Jesús mismo hace la distinción acá de dos tipos de grupo de personas, ¿no? Y definitivamente no es el único pasaje. Más adelante se nos va a ser más explícito todavía esto. Mateo y Marcos, más adelante, en el capítulo 13, por ejemplo, de Mateo 13:55, si alguien lo tiene, incluso nos va a dar los nombres. Y Marcos 6:3 también nos va a dar los nombres. Aquí no nos está dando los nombres, acá solamente nos está mostrando que vinieron a Jesús y Jesús de alguna manera los chotea, vamos a llamarlo, ¿no? Pero más adelante, Mateo 13:55, no sé si alguien lo tiene, y Marcos seis Yo, hermano tres pastor. vamos. Dice 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No Gracias. están también sus hermanas? Dice el 56. ¿No Ya, están todas sus hermanas con nosotros? ¿De ujú. dónde pues tiene todas estas cosas? Y nuevamente ahí vemos que se le relaciona con su madre, ¿no? María, José, sus padres, y sus hermanos tal, tal, tal. Entonces, es claro, ¿no? O sea, no es de pronto figurativo, no es que de pronto eran sus seguidores, porque están poniendo en el mismo saco familiar María, José y los hermanos. ¿No son estos también sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Lo dicen, ¿me dejo entender? Y Marcos dice algo similar, Marcos 6:3, si alguien lo tiene, lo puede leer. Marcos 6:3. Amén, pastor. A ver, hermano. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se Muy bien. escandalizaban de él. Entonces nos damos cuenta nuevamente que la narrativa va en torno a la familia, no es a sus seguidores, no es su madre María, no es sus hermanos. Entonces está relacionado en un ámbito familiar, no es un texto fuera de contexto y estaba hablando ahí de sus seguidores, no es eso. Es claro, ¿no? Entonces, tanto Mateo como Marcos nos presentan y bueno, en esta ocasión hemos visto que son citados María y sus hermanos viniendo a Jesús, ¿no? ¿No? Buscándolo, ¿no? Entonces, es claro. Es más, hemos visto también de que hemos dicho ya anteriormente en clases anteriores que dos de estos hermanos que son citados acá, Jacobo, que vendría a ser Jacob, y en latín era Santus Jacob, que vendría a ser Santiago, ¿no? Autor de una carta y se identifica como siervo de Jesucristo. Y también vemos a Judas, que está mencionado aquí, que va a llegar a ser autor también de una epístola, ¿no? Corta de un solo capítulo. Entonces, ambos van a ser, pero aquí nos los está mostrando como venían Jesús y Jesús de pronto como que está marcando distancia. Aquí quizás no lo está mostrando como ya convertidos, no vemos evidencia de convertidos. ¿Dónde vamos a ver una evidencia de ya convertidos de estos hombres? En el libro de Hechos. Cuando ya Jesús resucita, ¿no? Cuando ya Jesús resucita y está pronto a ascender y estaban ahí vamos a ver cuando dice estaban a los 120 reunidos y dentro de esa lista nos encontramos a los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces es muy probable, y esto es especulación o sacar cuentas, ellos no necesariamente se convirtieron a Jesús, sus propios hermanos, cuando de pronto Jesús estaba cumpliendo su ministerio, ¿no? Sino ya después de la resurrección, ¿no? Entonces, porque ya lo encontramos en Hechos capítulo 1 todavía, pero ya como la lista de los que estaban de pronto esperando y vieron la ascensión de Jesús y esperando la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y ya luego más adelante vamos a verlos, incluso, como vuelvo a repetir,
escribiendo o como autores de dos libros del Nuevo Testamento, ¿no? Santiago y Judas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces dice, la verdadera familia del reino de Dios no es sanguínea, ¿no? Vamos a llamarla así, sino espiritual. Son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Bueno, Jesús aquí distingue algo mayor, ¿no? De este pasaje dice, mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia es todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Hoy en día, no, y bueno, no es el único pasaje. Juan 1, 12, 13 dice que los que le recibimos somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿no? Cuando en Juan 3 habla con Nicodemo, dice, tienes que nacer de nuevo de espíritu, ¿no? Entonces, nuevamente, Pablo luego aplica la otra figura, ¿no? De modo que uno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces, luego vamos a encontrar diversos pasajes que siempre nos van a relacionar en torno, como familia de Dios, como hijos de Dios, ¿no? Jesús mismo, cuando va a enseñar el Padre Nuestro, dice, tienen que orar así, Padre Nuestro, ¿no? Y eso se lo está enseñando a quién, a sus seguidores, a sus discípulos. Por ende, la iglesia hasta hoy en día, entiende esta verdad, ¿no? De que somos hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, bien, entonces eso es espiritual, ¿correcto? Listo. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver cómo es que Jesús va a comenzar a enseñar por parábolas, ¿no? Debemos recordar dos cosas. Jesús es uno de los más grandes maestros de, oye, más grandes maestros no solamente vamos a entenderlo porque, bueno, somos cristianos y así lo creemos, sino históricamente está demostrado que Jesús fue uno de los más grandes maestros. No hay maestro en la literatura, en la historia que pueda superar las enseñanzas de Jesús. Hay muchas personas que sin ser cristianas a veces sacan ciertos principios que Jesús enseñó, ¿no? Y en la misma Biblia también vemos referencias a cómo es que de pronto concluían que él enseñaba como quien tiene que Pastor, autoridad. buenas noches. Buenas noches, Johncito. Buenas- Entonces, vemos, ¿no? De que incluso concluía, dice que él enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Enseñaba con autoridad, mejor dicho. Uno, porque era bíblico, vamos a llamarlo, quizás la palabra bíblico no cala, pero era pegado a la escritura, era, este, bajo el cumplimiento, conocía la ley, ¿no? Y no contradecía la ley, lo que contradecía era la tradición de los ancianos, que es otra cosa. Jesús cumplió la ley, ¿no? Y muchas de las cosas que estaban escritos, él los citó, ¿no? En su debido momento, incluso para defenderse de la tentación de Satanás, ¿no? Él cita. Entonces, uno, de que lo que él predicaba era conforme a la voluntad de Dios, y dos, de que tenía autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad y todo lo demás, ¿no? Entonces, tenía autoridad en lo que él enseñaba, ¿no? Entonces, es algo que es muy interesante, ¿no? Enseñaba y daba testimonio de lo que él enseña, ¿no? Cuán importante hoy en día es que nosotros como seguidores de Jesús y si en algún momento enseñamos la palabra de Dios, podamos respaldar con nuestros actos, con nuestros hechos, que lo que estamos enseñando estamos viviendo, ¿no? ¿Me dejo entender? Hace poco David Troncoso pues, ya escribió, ¿no? De que debemos apuntar a ser siervos no solo llenos de conocimiento, sino de que nuestro carácter hable de cómo es que ese conocimiento está causando cambios en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante para todo maestro, ¿no? Bueno, pero Jesús va a comenzar a enseñar con parábolas. ¿Qué eran parábolas, pastor? Quizás para alguien es nuevo este concepto parábola o lo has escuchado tantas veces, pero a veces no nos detenemos a pensar que es una parábola. Dice, eran historias o son historias cotidianas que tenían un significado y una aplicación espiritual. Es decir, son historias cotidianas que para el contexto histórico en el que se está y geográfico que se está viviendo, pero que apuntan a una realidad o una verdad mayor, sobre todo espiritual, ¿no? Que traen una aplicación espiritual. Básicamente eso es una parábola, ¿no? Entonces, hoy en día quizás se le conoce también como metáforas, ¿no? Ejemplos cotidianos, pero que nos hablan de una realidad mayor, ¿no? Entonces, cuando Jesús de pronto va a enseñar la parábola del sembrador, no es que Jesús está enseñando a sembrar semillas, está hablando de una realidad mayor. Cuando Jesús habla sobre la parábola de la lámpara, por ejemplo, no es que Jesús está enseñando dónde deben poner la lámpara, sino está apuntando
a una verdad mayor, una verdad espiritual que tiene una aplicación. Entonces, básicamente es una parábola, ¿no? La parábola de la levadura o de la semilla de mostaza. Entonces Jesús no quiere enseñar sobre de pronto no está siendo un botánico, ¿no? Sino él está queriendo dar a entender una realidad mayor. Pero también tenemos que entender que solo los humildes de corazón y los que están dispuestos lo van a entender. Si hay orgullo, como lo había de parte de los fariseos, religiosidad, justamente no van a poder entender las parábolas, ¿no? Entonces, pero ese recurso no lo inventó Jesús, era propio de la época. Aquel entonces los grandes sabios de diversas culturas enseñaban a través de este tipo de, vamos a entenderlo con metáforas o ilustraciones, ¿no? Entonces Jesús hace uso de esta herramienta, de este recurso, para mostrarnos sus verdades del reino, ¿no? Sus verdades o sus principios espirituales. Bien, entonces vamos a ver la primera parábola. Alguien dijo que el que comprende la parábola del sembrador va a comprender todas las demás parábolas, ¿no? Entonces, la parábola del sembrador quizás es uno de los más mencionados, pero también a veces mal interpretados, ¿no? Ciertamente no vamos a detener a interpretar a fondo cada parábola, vamos a hacerlo de una manera, desde un punto de vista panorámico, ¿no? Ya en algún momento podremos estudiar quizás a detalle, ¿no? Recordemos que estamos haciendo una revisión panorámica en armonía de los cuatro evangelios, ¿no? Bien, la parábola del sembrador. Entonces, si alguien no tiene ahí el pasaje, ya sea Mateo o Marcos o Lucas, le puede dar una lectura, porfa. Veloz. Mateos 13, 1 al 9. Amén. Vamos, hermano. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Esa última parte del, no sé si del 30% por uno, se han dado cuenta que a veces es citado en otro contexto de ofrenda, ¿no? Que no tiene Mal nada que ver, interpretado, mal interpretado. mal interpretado, ¿no? Dice, si tú das, el Señor te va a revolver al 130%, o sea, no tiene nada que ver, tiene que ver con lo que justamente vamos a ver hoy, ¿no? La parábola de qué nos está hablando, básicamente nos muestra cuatro tipos de suelos, ¿no? Un suelo junto al camino, donde vienen las aves y se lo comen, la semilla. Pedregales, y donde la semilla se va a secar por el sol. Un suelo entre espinos, cuyos espinos luego van a ahogar la semilla. Y nos muestra como cuarta suelo una buena tierra, ¿no? Y esta buena tierra dice dio fruto abundante. Entonces, básicamente vemos cuatro tipos de suelos o cuatro tipos de terreno, vamos a entenderlo así, ¿no? Y básicamente es eso lo que está diciendo. Ahora, si Jesús no hubiera hecho la interpretación, no voy a hacer la interpretación ahora porque más adelante Jesús lo hace. De aquí, como te vuelvo a repetir, ¿qué tipo de enseñanzas se sacarían hoy en día, no? O sea, sobre la tierra, sobre el cultivo, dónde debe sembrar y todo eso, porque hasta el momento no ha explicado todavía qué significa todo esto, ¿no? Pero increíblemente el que explica o interpreta esta parábola es Jesús mismo, más adelante. Jesús mismo es el que va a interpretar esta parábola. No hay mucho que... Lo que podemos observar hasta este momento es que habían cuatro tipos de suelos, de los cuales tres eran malísimos, porque tenían sus propios enemigos, las aves se la comieron, el sol lo secó o los espinos lo ahogaron. Pero nos habla también de una buena tierra donde el fruto va a ser abundante. Entonces, Jesús va a decir también, el que tiene oídos para oír, oiga.
Es decir, con esto Jesús lo que está diciendo no tanto se trata del oído físico, sino el que quiera creer o el que cree, el que quiere creer, crea, y el que no cree, frito, ¿no? Entonces, en otras palabras, es como que presta atención a lo que estoy diciendo. Entonces Jesús como que hace una distinción entre quienes realmente quieren oír y quienes no quieren oír, ¿no? O sea, me dejo entender. Porque muchos van a escuchar esta parábola, pero algunos de ellos simplemente van a volver luego y le van a decir, Señor, explícame. Mientras que otros simplemente se van a ir. Aquel que está buscando realmente la palabra de Dios, si no la entiende, la vuelve a leer y la vuelve a leer y la vuelve a leer e incluso indaga o pregunta. Pero aquel que de pronto escucha y dice, bueno, no lo entiendo, ya no importa. Entonces es alguien que de pronto está leyendo por cumplimiento y no está buscando realmente aprender de Dios o escuchar la voz de Dios. Podemos ver un claro contemporáneo, ¿no? Muchos asisten a diversas iglesias. Puedes asistir a la iglesia y de pronto sales tal como viniste. Pero si tu disposición, tu solicitud para la palabra es decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Tú crees que el Señor te va a cerrar el entendimiento y va a decir, no? Dios no hace eso. ¿Tú crees que si de pronto le dices, Señor, quiero aprender más de ti, Dios va a decir, no, para ti no? Dios no hace eso. Sino que, pero si yo vengo ya al Señor con un corazón incrédulo, duro, y me muestro así reacio, el Señor simplemente va a dejar porque es nuestro libre albedrío. ¿Me dejo entender? Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, pero preste atención, está diciendo Jesús. Bien, ahora, ¿por qué Jesús habló en parábolas? Lo va a explicar el capítulo 13 de 10 al 17. Ya, ¿por qué Jesús habló en parábolas? No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero dice, las parábolas revelaban verdades espirituales a quienes estaban despiertos espiritualmente. A ellos se les daría más, ¿no? Si tú lees el pasaje, básicamente Jesús va a dar a entender de que no todos lo van a entender, no todos lo van a comprender, pero básicamente lo que decíamos hace un momento, se va a hacer revelar a los que realmente están interesados a entender o escuchar o comprender la voluntad de Dios. Pero si no hay ese interés, Dios no te va a imponer a la mala su palabra, ¿no? Entonces, dice, para quienes tienen el corazón endurecido no les sería revelado. Si yo vengo con un corazón ya endurecido, incrédulo, escéptico, simplemente Dios va a respetar mi libre albedrío y va a continuar así. Realmente no vieron lo que vieron, ni oyeron lo que oyeron, dice. Cuanto más clara la enseñanza, lo menos que entendieron, dice, según Spurgeon dice esto, ¿no? Estos religiosos realmente no vieron lo que vieron, simplemente estaban cegados, ¿no? No oyeron lo que oyeron. Es decir, oyeron físicamente, sonoramente, desde el punto de vista sonoro, pero no comprendieron nada. Pero entonces, eh, mientras que los simples, los sencillos, los humildes, sí van a ser bienaventurados por oír las parábolas de Jesús, ¿no? Bien, vamos entonces a la explicación que Jesús mismo va a hacer de la parábola que acabamos de leer. Ese sería el punto número 8, explicación de la parábola. ¿Quién lo va a explicar? El mismo Señor Jesús. Continuamos en Mateo, ya que hemos cogido este evangelio, Mateo 13, ¿no? Y Jesús va a explicar, ¿no? Va a explicar. Entonces, básicamente, mira, para resumirlo, ¿quién es el que siembra la semilla? Primero, ¿quién es la semilla? Si tú tienes Mateo 13, verso 18 al 23, pregunto, ¿y lo han leído ustedes? ¿Quién es la semilla? Es la palabra de Dios. Correcto, ¿no? Porque lo dice en el verso 19, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Entonces, de eso hablaba la parábola, ¿no? De una semilla que era arrebatada ¿por quién? Por las aves del campo, ¿no? Entonces, claramente nos está identificando que esa semilla del cual él estaba hablando es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y la tierra quién sería? La persona, bueno, el ser humano. Ahora, Sí, hay distintos tipos de tierra, ¿no? Hay distintos tipos de tierra. Entonces,
Hay corazones superficiales, hay corazones llenos de espinos, ¿no? Hay corazones que están así, dice, junto al camino. La tierra junto al camino es una tierra dura, ¿no? Y que fácilmente va a venir alguien y me va a arrastrar, ¿no? Va a arrastrar la semilla. Entonces, tenemos que tener cuidado. También nos habla de que hay un enemigo. En los tres tipos de tierra habían enemigos: las aves del campo, el sol que la secaba y los espinos. Lógicamente, explicar esto sería mucho más profundo, ¿no? ¿Quiénes son los espinos? Dice los afanes de este mundo. ¿Quién es el ave que roba la semilla? Es Satanás, ¿no? Viene de parte de Satanás. ¿Qué más hablamos? El sol que lo va a secar, igualito, ¿no? Entonces, porque esa semilla de pronto no ha tomado raíz, ¿no? Ha estado sobre la superficie, entre piedras, nada más, es decir, sobre un corazón, un terreno duro, ¿no? Entonces, básicamente Jesús explica que la semilla es la palabra de Dios, la tierra es nuestros corazones y que hay un enemigo. Y yo creo que el que siembra, ¿quién es? Es Dios, definitivamente, que el que siembra la palabra es Dios. Lo puede hacer a través de sus siervos, amén. Pero finalmente el que sembrador es Dios, ¿no? Romanos 10:17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta semilla va a generar, va a traer fe en el ser humano siempre y cuando haya un oír, no un oír intelectual o sonoro, sino un interés, una inclinación sincera hacia lo que Dios me quiere decir. Entonces, cuando ocurre eso, el Santo Espíritu de Dios, a través de la predicación de la palabra, hace que de pronto nosotros podamos activar nuestra fe en Dios, ¿no? Pero si no ocurriera eso, no es el simple hecho, voy a la iglesia o escucho por la radio un evangelista, pero si yo no dispongo mi corazón, simplemente va a ser algo que entra por acá y sale por acá, ¿no? De manera resumida, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿es importante escuchar la palabra de Dios? Sí, pero no solo escucharla, sino creerla y obedecerla. Solo así voy a evidenciar cómo está mi corazón. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no todos la creen y la obedecen. ¿Cómo está mi corazón, no? Pasamos a la siguiente parábola, el punto número 9, la luz en el candelero. ¿Sí? La luz en el candelero. Esto también quizás ustedes lo tienen ahí en sus pasajes. Esto está registrado en Marcos capítulo 4, ¿no? Es otra parábola que está en Marcos capítulo 4 y también en Lucas capítulo 8, la luz en el candelero, ¿sí? Es otra parábola. Bien, entonces dice, está del Marcos del 21 al 25, dice así. Vamos a leerlo rápidamente, yo lo tengo aquí. También les dijo, ¿acaso dice, se trae la luz para ponerlo debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Básicamente lo que Jesús va a enseñar con esta parábola, yo sé que ustedes lo han leído como parte de la lectura, de que no es lógico, no es razonable de poner una lámpara, vamos a llamarla así, o un candelero debajo de la cama, ¿no? ¿Quién pone un candelero debajo de su cama? No sé, pues no, que quiera dormir calentito, dice, ¿no? Ni modo, o sea, un candelero va a encontrar su función y más todavía para la época, tenían, vamos a llamarlo así, como repisas, vamos a llamarlo así, o colgantes, y esos normalmente estaban en lugares altos. Y eso viene, créeme, ocurre en todo tipo de sociedad o en todo tipo de civilización. Eso no, eso es como que algo lógico. Pregunto yo, ¿dónde está tu foco? Ahí debajo de la cama, Parte alta. Arriba, parte alta. claro. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar en el mes de enero con mi familia el templo Chavín y veíamos dentro, cuando tú te metes al templo Chavín, adentro tiene en las paredes, tiene unas formas así de piedra salida que sirven como repisas. Y después el techo de todo de eso está quemado, está negro. Entonces, justamente la explicación que en esa especie de piedras planas tipo repisas iban las antorchas o sus candeleros, ¿no? Entonces,
Entonces me doy Pero cuenta que toda civilización, por lógica, la luz se pone en un lugar alto para poder alumbrar un mayor radio, vamos a entenderlo así, ¿no? Entonces Jesús está aplicando esa misma lógica, diciendo que el candelero va a encontrar su función cuando se ponga en un lugar alto y sea visible para todos. Y eso va a traer visión a los demás. Ahora, nosotros entendemos que Jesús es la luz del mundo, pero pregunto yo, ¿quién es el encargado de mostrar esa luz? nosotros, Nosotros, ¿no? O sea, algunos van a decir la iglesia, ¿no? O sea, cierto, la iglesia. ¿Por quién está conformado la iglesia? Por nosotros. No por algo, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna igual, baluarte de la verdad. Columna es porque en las columnas se, vamos a decir así, se colocaban los anuncios de un, por ejemplo, ¿no? De una ciudad, ¿no? Se colocaban, ¿no? Entonces nosotros somos columnas, no porque de pronto nosotros tengamos la verdad o nosotros creamos la verdad, sino nosotros simplemente anunciamos la verdad que ya está en la persona de Cristo, ¿no? Lo mismo, nosotros no tenemos luz propia, pero nosotros somos los encargados de mostrar la luz, ¿no? A este mundo que está a oscuras. Si la iglesia se oculta, se esconde, es decir, el cristiano, el creyente, no quiere confesar su fe, no quiere dar testimonio de eso, entonces estaríamos actuando como esas personas que ponen su candelero debajo de la cama, ¿no? Y no tendría sentido. Entonces, una exhortación a que podamos mostrar la luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas, ¿no? Amén. Punto número 10, ya vamos, nos está faltando poco, la semilla del reino de Dios. Y aquí también tenemos un pasaje que también encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el verso 26 al verso 29, ¿no? Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, dice, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el hombre lo que hace es sembrar la semilla, pero cómo de pronto después, ¿quién se queda a cuidar su plantita y a verlo ahí meses tras meses cómo va creciendo? Y así nos quedemos a ver la plantita meses, no podríamos explicar cómo de pronto de esa tierra cada vez esa plantita va creciendo, va botando fruto, como que más todavía para la época, como que es algo complicado poder explicar eso, porque eso no lo hace el hombre. Eso lo está haciendo, algunos lo llaman la naturaleza, pero finalmente Dios está detrás de la naturaleza. Entonces, pero ¿a qué nos quiere llevar esto, no? Que es similar. Pablo lo enseñó también a los corintios cuando estaban confundidos. Les dijo que Pablo sembró la palabra, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Nosotros no somos responsables del crecimiento, ¿no? Si no es Dios, ¿no? Entonces Jesús nos da a entender que el reino de Dios es tarea de Dios, no es, aunque Dios nos usa, pero finalmente que esta palabra que predicamos, ¿no? A las personas, el crecimiento de una persona en la fe, finalmente el que obra detrás de todo eso es Dios. Lo único que nosotros hacemos es observar y ver, decir, wow, mira cómo Dios cambió la vida de este hombre. Wow, mira cómo es que estas personas están viniendo a Cristo. Pero nosotros no somos responsables netamente de eso, ¿no? Somos usados, sí. Dios es el que da el crecimiento. Dale, Julio. Pastor, y eso yo creo que eso es claro, ¿no? Para no decir que, supongamos, ¿no? Que los líderes de la iglesia son los que forman a los hermanos, a los que están detrás, ¿no? O a las personas. Y eso me hace recordar lo que estamos estudiando en Josué, cómo es que, ¿no? Dios mismo va a ser es el que pelea ¿no? Pero va a usar a su pueblo definitivamente.
Hay esas similitudes, ¿no? Eso nomás quería decir, pastor, gracias. Gracias, Julio. ¿No? Aunque Dios nos usa, pero eso no nos hace autores a nosotros. El autor y consumador de la fe es Jesús. Y aunque Él nos usa a nosotros el cuerpo para manifestar su palabra, ¿no? Pero eso no nos hace de pronto los que de pronto han originado fe en alguien, ¿no? O sea, o los que de pronto han generado salvación en alguien, ¿no? Hemos sido canal. Alguien decía, no, no confundas ser canal con fuente. La fuente siempre es Dios. Nosotros somos canales nada más. Amén. Bien. Punto número 11, la parábola del trigo y la cizaña. Esta es una parábola muy mencionada, muy usada, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, yo creo que todos conocen más o menos de qué trata y lo han leído también en sus lecturas. Pero básicamente vamos a hacer una distinción entre el trigo y la cizaña, ¿no? Dice, aparentemente son idénticas, iguales, ¿no? O sea, crece, dice la cizaña, ¿no? Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar, ¿no? Y es interesante, es como una mala hierba. No es que alguien viene y la siembra, ¿no? O sea, el agricultor no siembra cizaña, el agricultor siembra trigo. La cizaña simplemente sale ahí de como parte de la mala hierba, ¿no? El problema es que es bien idéntico, es tóxica, pero también es idéntico al trigo, ¿no? Y eso trae confusión. La cizaña tiene el mismo aspecto que el trigo hasta el tiempo en que el grano está casi maduro. Es decir, cuando recién están creciendo ambos, tú no puedes distinguir cuál es trigo ni cuál es cizaña. Vas a lograr distinguir cuando ya el trigo está dando fruto recién, ¿no? Y vas a coger la cizaña y dices, oye, no hay nada, Caña no da fruto, pastor. no da fruto, pues por eso, ¿no? La cizaña no da fruto, ¿no? Entonces, como que tú dices, "Uy, puedes pasar todos unos meses pensando que es trigo, como que está creciendo dentro del sembrío, pero cuando ya comience de pronto el trigo a mostrar sus frutos, recién vas a ver que el otro no muestra, entonces este era cizaña, ¿no? Entonces, lógicamente, entonces, ahora, pero también esto nos habla de que al no poder distinguir el agricultor cuando está creciendo esto, cuál es trigo y cuál cizaña, también habla de alguna manera de que el agricultor no va a poder hacer nada para separarlas. Es más, dice, si intenta ranchar, puede terminar ranchando el trigo, porque no tenemos ese ojo juicioso para nosotros determinar quién es trigo y cizaña. Lo mismo ocurre hoy en día, ¿ya? Y aquí nos va a mostrar que Dios es el que finalmente separa el trigo y la cizaña. Y eso también va a ocurrir ahora llevándolo a una aplicación, ¿no? Estaba hablando de qué? De su iglesia. Estaba hablando de los creyentes y de los falsos creyentes. Estaba hablando de los cristianos y los falsos cristianos. Y aunque se parecen, pero al mismo tiempo no son lo mismo, ¿no? Y el que va a hacer la separación finalmente es Dios. ¿Cuándo? En el juicio final. Ahí nos veremos las caras, ¿no? No todo aquel que de pronto usaba Polito Jesús Salvador quizás es salvo. Me dejo entender, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Asegúrate en quién realmente estás creyendo, cómo está realmente tu comunión con el Señor, ¿no? De pronto puedes estar viviendo una religiosidad, ten cuidado. Pero Jesús va a dar la explicación de eso más adelante también. Pasamos al punto número 12, la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Lo he unido ya la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Eso está también en Mateo 13, también lo encontramos en Marcos 4, 30 al 34. Dice lo siguiente. Eh, Vamos a leerlo, ¿ya? Marcos 4, del 30 al 34, si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. A ver, vamos, hermana. Amén. Dice, otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Listo. Amén. Gracias. Ahora, si nosotros realmente vemos la semilla de una mostaza y lo siembras, te vas a dar cuenta que no hace árbol. Y tú dices, total, ¿Jesús mintió? No, no mintió.
Lo que Jesús está dando aquí es un ejemplo anormal. O sea, si tú siembras una mostaza, en realidad es una hortaliza y va a ser como una especie de arbusto, pero no va a ser árbol. Pero Jesús está diciendo acá que el reino de los cielos, y recuerda que está haciendo una comparación cómo va a ser el reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos que él está de pronto comenzando, ¿no? No se está refiriendo al reino de los cielos perfecto que va a ser cuando él esté estemos en su presencia o él reinando, sino el reino de los cielos que él ya instituyó, y hoy en día podríamos decir que está siendo representada por la iglesia. Y te vas a dar cuenta que tanto en la cizaña como en la levadura y la mostaza nos está hablando también de cómo es que va a haber corrupción. Te das cuenta que junto con el trigo, ¿qué va a haber? El falso trigo, ¿no? Que es la cizaña, ¿no? Entonces lo que está diciendo, tengan cuidado, no todo es trigo. Aquí, de alguna manera, es similar. O sea, algo que está comenzando como algo pequeño iba a crecer de tal manera y ha crecido de tal manera, pero está diciendo al mismo tiempo y se va a volver en algo quizás pomposo, algo anormal, no necesariamente toda, vuelvo a repetir, toda mostaza no termina siendo árbol. Una mostaza es una hortaliza, no llega a ser un árbol. Entonces, lo que Jesús está queriendo enseñar es algo mucho más profundo. A veces hemos interpretado solamente que así de grande va a ser el reino de los cielos, pero Jesús lo que está enseñando es la corrupción que de pronto se va a entrometer en lo que él está haciendo. Así como las cizañas se entrometen dentro del trigo y va a traer a confusión a muchos, también va a ocurrir esto, dice. Otra vez, muchos o incluso la mayoría consideran esto como una hermosa imagen de la iglesia creciendo a ser tan grande que provee refugio para todo el mundo. Pero si nosotros vemos todas las parábolas en contexto, y acaban de leerlo también, dice que se va a convertir en un árbol tanto así que van a venir las aves y van a reposar en ella, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta que en la palabra del sembrador, qué función cumplían las aves? ¿Vieron? En la parábola del sembrador, ¿qué función cumplían las aves? Comían las semillas, ¿no? Se comían la semilla, ¿no es cierto? O sea que eran de parte del enemigo, ¿no? Entonces, pero esta planta de grano de mostaza ahí se creció de forma normal y alberga aves que en las parábolas previas, como te vuelvo a repetir, del sembrador, eran emisarios de Satanás. Pregunto hoy en día a veces somos muy abiertos a decir la iglesia del Señor. Pregunto yo hoy en día, ¿la iglesia del Señor hoy es perfecta? No, No, ¿Me dejo entender? Y hay mucha gente en que se hace llamar iglesia, que se hace llamar cristiano, pero simplemente está trabajando para el que tiene cola, para Satán. Entonces, aquí Jesús, a través de estos pasajes, tanto como el de la cizaña, tanto como el de la semilla de mostaza, como en la parábola que continúa el de la levadura, nos está hablando de la que debemos de tener cuidado de la corrupción, debemos tener cuidado de la cizaña, debemos de tener cuidado de que se infle tanto a tal punto que estamos albergando incluso lo que no es de Dios. Y mira lo que dice el siguiente parábola. Es la parábola de la levadura, que también tiene que ver con la corrupción. La levadura en el Antiguo Testamento constantemente es sinónimo de pecado. Es más, cuando Dios les dice que salgan de Egipto, no sé si se dieron cuenta, les dice que hagan panes sin levadura y era como una especie de mostrar de que debían de salir sin nada de Egipto, ¿no? Sin llevarse la corrupción de Egipto. Entonces, en Mateo 13, del 31 al 35 está la levadura, ¿no? Mateo, no sé si alguien lo tiene, yo lo tengo acá 13, del 31 al 35. Dice, amén. a ver, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ah, y eso ya lo leí, ¿no? Disculpen. La levadura es el 33, ¿ya? El 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿no? Entonces, esta mujer dice, ¿qué es lo que hace? Coge levadura y lo esconde. No es que está tratando de hacer un pan, sino que hace, lo esconde en 3 medidas de harina. ¿Y qué sucedió al rato? Fue leudado, ¿no? Entonces,
Esto no es una imagen de la iglesia poco a poco influenciando sobre el mundo para bien, sino al contrario está hablando de que tengamos cuidado que la iglesia se corrompa. Date cuenta, la secuencia. Tanto en la parábola del sembrador nos anticipa de enemigos en contra de la palabra. La parábola del trigo y la cizaña nos muestra una cizaña que está malogrando todo. La parábola de la semilla de mostaza nos muestra un árbol pomposo albergando aves. Y la parábola de la levadura nos está hablando de cómo es que se leudó algo, es decir, cómo es que, vuelvo a repetir, ¿no? Se hinchó algo, pero que no necesariamente estaba bajo la voluntad de esta mujer que escondió. Entonces, debemos de tener cuidado. Dice, más bien en el contexto, dice, de la oposición creciente a la obra, Jesús anunció que su comunidad de reino también sería amenazada por la corrupción y la impureza. Hoy en día, lamentablemente, vuelvo a repetir, no todo aquel que se llama cristiano, no todo aquel que ya se llama iglesia cristiana, necesariamente viene de Dios. Encontramos cizaña, encontramos corrupción, encontramos cosas que se están leudando, están hinchadas, pero en el fondo está llena de pecado. Encontramos algo que comenzó bien pequeño, quizás con los primeros cristianos, ahora es grande, inmensa. Incluso en el tiempo del catolicismo en el tiempo del catolicismo romano, vamos a llamarlo así, cuando ya llega a Roma la iglesia, se volvió grande religión oficial, pero llena de corrupción. Entonces Jesús está hablando y anticipando cómo es que de pronto debemos de salvaguardar el reino de los cielos como algo realmente santo, ¿no? Pero eso iba a ocurrir y ocurrir. Jesús sabía, yo pregunto, ¿Jesús sabía que su iglesia se iba a corromper en algún momento? Claro que lo sabía. Por eso que está anticipando, pero al mismo tiempo cuando luego él nos va a explicar la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, nos va a explicar de que el que va a ser el filtro finalmente es Dios. Nosotros quizás no vamos a poder hacer mucho. Y con este punto terminamos, ¿no? La explicación de la parábola del trigo y la cizaña que está en Mateo 13, del verso 36 al 43. Dice así, 13, 46, no, del 36 al 43. Dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra, dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él es el que siembra. El campo es este mundo, dice, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los cristianos, vamos a entenderlo así. Y las cizañas son los hijos de quién? De lo malo. Pero ¿no te das cuenta que están mezclados y creciendo juntos? Y están cantando juntos quizás, y están congregando juntos quizás, y hasta podrían estar vistiendo la misma ropa, la misma Biblia, quizás. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es al fin del siglo, dice, y los segadores son los ángeles. En otras palabras, lo que está diciendo, el hombre no tiene por qué cegar. Nosotros hoy en día va a ser bien complicado que digamos, tú eres cristiano, tú no eres cristiano, porque podríamos, nuestro entendimiento no va más allá. El que lo va a hacer finalmente ese va a ser Dios cuando haga su juicio. Ahí realmente se verá quiénes eran de Cristo y quiénes eran puro cáscara, ¿no? Pura religiosidad. Pero finalmente Dios es el que va a recibir su iglesia pura, no somos nosotros. Es Él el que va a recibir su verdadera iglesia pura. Pero no todo lo que hoy en día se llama iglesia necesariamente es iglesia. Oramos para terminar y luego doy pase para poder, con las preguntas. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, Señor, terminar con esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén.